Primero voy a explicar un poco cómo funciona un poco la solicitud de permiso para este tipo de acontecimientos a nivel acústico, a través de la Administración. ¿De acuerdo? Como veis, es competencia municipal y vamos a partir de un hipotético caso, supuestamente. Por ejemplo, un caso muy laxo, muy ideal, como podría ser una ubicación aislada, ¿de acuerdo? Una ubicación para un evento que esté muy lejos de la posible polémica, es decir, que esté muy lejos de receptores de uso sensible. Pese a esas bondades, una de las cosas que solicitaríamos, a ver si apunto bien, vale, le cuesta un poco el mando, ahí está, es un estudio de impacto acústico. Esta es condición sine qua non, sea el contexto que sea, ¿de acuerdo? Al respecto del mismo, en ocasiones nos preguntan en el survey pues, qué contenido mínimo debe tener, y la respuesta a esta pregunta, quizá la más directa, es tener como referencia el anexo 10 del decreto 176/2009, que vendría a ser como un guión para los estudios de impacto acústico. Está pensado para las actividades, pero que casa perfectamente con acontecimientos festivos de esta naturaleza. En cuanto a otra pregunta que recurrentemente nos llega es si hay que realizar una modelización de ruido, es decir, hay que hacer una modelización con un software sofisticado o bien se puede hacer un cálculo mediante atenuación, conociendo fuentes sonoras, superficie de donde se va a realizar el acto, etc. Para un caso como el que nos ocupa, en el que este sería el único en el que sería aceptable un cálculo mediante atenuación. Es decir, es tan evidente que vamos a cumplir normativa debido a la gran distancia respecto a receptores que sí, sería aceptable hacer un cálculo mediante atenuación, teniendo en cuenta, pues lo dicho, potencias acústicas y otros factores de corrección. De acuerdo, evidentemente, la distancia. ¿Son realistas los valores que se prevén en los estudios acústicos, de impacto acústico? La experiencia es que, por lo general, se suelen infradimensionar, ¿vale? Porque la razón básica es porque hay muchas fuentes de ruido satélites que se generan que no se acaban de contemplar. Y aparte, pasa en todos los ámbitos de la acústica. La norma general es infradimensionar, es decir, que lo que se prevea siempre va a ser un poquito peor, como norma general. Y por último, en cuanto a qué fuentes de ruido se deberían contemplar, bueno, conocer sobre todo la superficie en la que se va a desarrollar el acontecimiento, conocer las fuentes de ruido como sean altavoces, etc. Aquí es bastante evidente. Bueno, pues para este caso, como hemos dicho, nos encontraríamos una previsión del cumplimiento de la norma, ¿de acuerdo? Parece que empleando las mejores técnicas disponibles, ¿de acuerdo? Luego podemos entrar un poco más en ese tema. Tendríamos un cumplimiento de la norma, con lo cual supuestamente no generaría mucha polémica. Pese a ello, siempre la Administración debería pedir un control de este evento, ¿de acuerdo? Si el mando me deja, saldrá el cuadro, que sale ahora, ¿vale?, de una medición in situ. Una entidad de control debería controlar, hacer una medición de este evento para verificar que realmente estas condiciones supuestamente favorables se están llevando a cabo, ¿de acuerdo? Normalmente en estos requerimientos de mediciones hay dos tipos, uno básico que sería el propio de emisión sonora, siempre sobre todo en el receptor de uso sensible más cercano, el potencialmente más contaminado, y verificar que la limitación que se ha realizado en los equipos musicales se ha hecho correctamente, es decir, que si se ha tratado de verificar los equipos a 90, pues que realmente eso se ha hecho de esa forma. Vamos a un caso B, una ubicación en un núcleo urbano. Se hace el evento en una plaza, en un paseo donde están las viviendas a escasos metros, ¿de acuerdo? Y aquí ya a nadie se le escapa que va a haber una previsión de incumplimiento de la norma, ¿vale? Pues lo dicho, igualmente vamos a pedir este estudio de impacto acústico. No voy a volver a hacer las preguntas. Lo que sí es importante, aquí ya no aceptaríamos un cálculo de la estimación de ruido que le va a llegar al vecino mediante una atenuación. Hay que hacer una modelización del ruido, hay que hacerlo de manera mucho más rigurosa. Seguimos. Si el mando me deja, veremos, como hemos dicho, una previsión de incumplimiento, ¿vale? Ante esta previsión de incumplimiento, pese a emplear las mejores técnicas disponibles, existe una herramienta, llamémoslo, que sería, si me dejan, la suspensión de objetivos de calidad acústica. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la siguiente. Y me lo dejo. Igualmente, pese a una previsión de incumplimiento, vamos igualmente a medir, vamos a controlarlo. Luego veremos la utilidad de, pese a que ya sepamos que va a haber un incumplimiento, de medir igualmente todo el acontecimiento.
Ah, he de apuntar para allí. Ah, hombre, mucho mejor. ¿Qué es esto de la suspensión provisional de objetivos de calidad acústica? Bueno, yo creo que la propia... se define a sí mismo, ¿no? O sea, yo apunto para allí también, pero ahora... Bueno, pues lo dicho, se define a sí mismo. Es un lapso temporal en el que se suspenden estos límites legales a nivel de ruido y, sobre todo, es finito en el tiempo, ¿de acuerdo? Al respecto de esto, de quién es competencia otorgar esta suspensión, es competencia municipal. Para el caso que nos ocupa, insisto, otro caso sería otro contexto, pero actos festivos sería competencia municipal. ¿Para qué sirve? Bueno, la manera quizá poco política de decirlo sería que es una herramienta que nos proporciona la normativa de estar bajo el amparo de la ley, ¿no? Pese a estar por encima de unos límites que marca la normativa. ¿Y a partir de qué niveles? Esta es una buena pregunta que a veces nos hacen. Oye, ¿a partir de qué niveles debemos pedir esta solicitud de suspensión? Pues antes hemos dicho que los estudios de impacto acústico acostumbran a infradimensionar. A partir del primer decibelio, que esperemos que estemos por encima de la norma, deberíamos hacer esta solicitud. ¿De acuerdo? Que si está pensada para este tipo de acontecimientos, la normativa no define para qué está pensada, ¿vale? Pero sí, está pensada para este tipo de acontecimientos. Se utiliza mucho también para fuerza mayor, es decir, obras, por ejemplo. Es muy típico la suspensión. Este mando, por mucho que apunte, no me quiere nada en absoluto, ¿eh? Vale. Y esto lo hemos comentado antes, que si tiene sentido hacer mediciones acústicas cuando ya se han aprobado, es decir, estamos dando una suspensión provisional de objetivos de cualidad acústica, ¿tiene sentido hacer luego que venga una entidad de control a medir si ya sabemos que van a haber unos resultados que estarán muy por encima del límite? Sí lo tiene. Primero, para ver la relación de lo que se había previsto en el proyecto respecto a la realidad in situ. Y segundo, para ver qué mejoras para futuras ediciones podríamos conseguir. Ahora voy a intentaré ir bastante rápido para no alargarme, pero voy a entrar un poco, sobre todo, en mencionar las normativas que tenemos aquí en Cataluña, ¿de acuerdo?, asociadas a esta problemática, ¿vale? Uno de ellos, el primero, sería el punto 3 del artículo 38 de la Ley 16/2002, ¿vale? En resumen, dice que los titulares de los emisores acústicos pueden solicitar a la Administración, por razones debidamente justificadas, la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica. Esta solo se puede otorgar siempre y cuando se acredite que se han empleado las mejores técnicas disponibles y, pese a ello, no vamos a cumplir con los valores pretendidos. Vale. Me he saltado una pregunta, el mando me ha jugado otra mala pasada. ¿Cuántas veces se puede aplicar? No pasaba nada porque luego lo iba a reiterar en ello. Pero para la normativa sí recoge cuántas veces puede aplicarse para este tipo de eventos. ¿De acuerdo? Veremos, por ejemplo, que en el anexo A del reglamento de la Ley 16/2002 establece que el 97% de los valores es lo que debería cumplirse en el transcurso de un año. Si hacemos el 3% de 365 días, nos sale 10, algo días. Es decir, basándonos en esta norma, las veces que se podría aplicar sería pues, de 10 a 11 días, ¿de acuerdo?, en un emplazamiento concreto. ¿De acuerdo? Pero luego veremos otra normativa que lo define de una manera seguramente un poco más estricta. Luego, la mayoría de las ordenanzas, no todas, pero en algunas de las ordenanzas tienen en su artículo 16, ¿vale?, que las fiestas tradicionales, ferias y espectáculos musicales, etcétera, que se realicen en la vía pública, han de disponer de una autorización municipal expresa, ¿vale?, la cual indicará qué condiciones debe cumplir para minimizar la incidencia del impacto acústico, ¿vale?, donde se realiza. Y también, esto es importante, que siempre que se realice este tipo de eventos con sistemas electroamplificados de música, ¿de acuerdo?, o no de música, de megafonía, ¿vale?, en zonas por ejemplo, en las fachadas de vivienda, el nivel sonoro máximo de radiación sería de 80 decibelios A, ¿vale?, medido LAEQ en 30 minutos.
y en las zonas de acceso público serían de 100 decibelios. A nadie se le escapa que cuando estamos entrando en estas condiciones estamos en un contexto de suspensión, porque no casa que podamos cumplir una norma cuando estamos radiando 80 decibelios en una fachada de viviendas. Eso es evidente, ¿no? Y, bueno, en los casos que se considere oportuno, dice también este artículo 16, se puede exigir la instalación de un limitador. ¿De acuerdo? Bueno, luego, muy importante también, el decreto 112/2010, ¿vale? Que es el reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas. ¿Vale? Voy a intentar pasarlo rápido. Mira, no sé por qué se me ha abierto todo, pero bueno, muy importante, por ejemplo, en el anexo 1 de esta norma, fijaros aquí la diferencia, es lo que me refería antes, que era un poco más restrictivo respecto a los 10 días que se podían hacer en un sitio concreto. Aquí está hablando de un máximo de 12 espectáculos o actividades recreativas de carácter extraordinario en un año. ¿Vale? Y, bueno, hay otro artículo que veo que no se me ha abierto, no sé por qué motivo, pero bueno, quiero decir que este decreto también tiene parte del articulado que va referido. Me lo voy a saltar porque vamos justos de tiempo. Y por último, ya para cerrar, voy a hablar ahora del proyecto de decreto, ¿de acuerdo? Que evidentemente todavía no es vigente, pero sí salió a participación ciudadana, hay una propuesta inicial. Y eso generó muchas discrepancias de ciertos sectores del artículo 47. Y a raíz de estas discrepancias, la Asociación de Promotores Musicales hicieron una propuesta, pues tratando de hacer ciertas modificaciones que se adaptasen pues, a lo que ellos consideraban más justo o que se adaptaran más a sus intereses. Mira, ahora se me abre lo otro, ha ido en un orden un poco diferente, pero bueno, mira, justo el decreto 112, en su artículo 112 tenemos también, lo voy a pasar en diagonal, bueno, pues más contenido al respecto, pero básicamente pues establece una serie de condicionantes, ¿vale? Quizá el más importante sería el apartado C, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en el apartado C de estos condicionantes para que se celebren estos actos, que dice que deben situarse a la distancia necesaria a los núcleos habitados de manera que no generen molestias perceptibles para la gente que vive, ¿vale? Y también dice, esto es importante, que deben realizarse en fechas festivas o vigilias, ¿vale? Para que su impacto pues, sea admisible para los usos sociales mayoritarios. Seguimos. Bueno, por último, y seguramente ya esto lo voy a pasar muy en diagonal, para cederle la palabra a mi compañera Yomara. Sí, 2 minutets. ¿Sí? Pues nada, en un minuto había preparado un par de cuadros del contraste un poco de lo que era la normativa, estas normativas que hemos explicado, versus lo que contemplará el decreto, ¿vale? El proyecto de decreto. Pero no vamos a darle hasta que... Vale, ya me he pasado al anterior, aquí, vale, de acuerdo. Bueno, aquí podéis ver en las dos columnas izquierdas, ¿vale? Una serie de preguntas, nivel permitido para la zona, correcciones de nivel medido, máxima suspensión provisional y lo que está vigente hoy en día sería la Llei 16 y el decreto 112 y en banda derecha tendríais lo que sería el proyecto de decreto. Todas estas diapositivas las vais a tener también después accesibles, así que lo que no puedo explicar ahora yo creo que puede ser interesante que las consultéis a posteriori, ¿vale? A nivel menos proteccionista observáis, por ejemplo, que si bien hasta a día de hoy aplica una baja frecuencia, que normalmente es una penalización que se aplica para este tipo de eventos, que suelen ser ricos en baja frecuencia, con el nuevo proyecto de decreto esto no sucederá porque la baja frecuencia en ambiente exterior no será de aplicación, ¿vale? En cuanto a la máxima suspensión provisional, pues como veis es lo que hemos comentado, lo de 10 días respecto a una zona determinada, según la ley, según el decreto 112 serían 12 días por municipio y el proyecto de decreto sí que aquí es mucho más proteccionista porque dice que será de 10 días en una zona determinada, de los cuales como máximo 4 serán por actos de interés social no tradicionales si son en horario nocturno. ¿De acuerdo? Yo creo que aquí un poco está el motivo de la polémica que os he comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Esto pues yo creo que ya lo podemos saltar, pero bueno, son diferencias de poco interés. Así que le voy a ceder la palabra a Yomara. ¿Vale?
Molt bé, Muchas moltes gràcies. Gràcies, Xavier. Yomara, por favor. Buenos días de nuevo. Me ha encantado lo que has comentado sobre verificar y comprobar luego lo que han comunicado, porque eso no se suele hacer mucho. Bueno, para empezar, ¿qué es el ocio? ¿Qué es la cultura? Bueno, en la antigua Grecia el ocio era el tiempo dedicado por filósofos para reflexionar sobre la vida, las ciencias, la política. Surgió en Europa en el siglo XIX como fruto de la Revolución Industrial y en la RAE refieren que es la cesación del trabajo, inacción, total omisión de la actividad, tiempo libre de una persona, diversión u ocupación reposada. En definitiva, una actividad que no hacemos por obligación, ¿verdad? Y en cuanto a la cultura, es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social. O la cultura popular, el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Como dije esta mañana, el derecho al ocio no es un derecho fundamental. No está incluido en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución española. Los derechos fundamentales, entre ellos, son los previstos en el artículo 15, el derecho a la vida y la integridad física y moral, y el 18, 1 y 2, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Conciliar el ocio con el descanso, como comenté también esta mañana, es un debate erróneo porque no son derechos equiparables, por el principio de jerarquía normativa y por estar en presencia de derechos fundamentales. Como ha indicado la jurisprudencia, la Constitución española no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino que deben ser reales y efectivos. Y hay que asegurar su protección frente a injerencias tradicionales y frente a riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada. Normalmente, en los procedimientos judiciales se viene invocando por las actividades contaminantes cuando los poderes públicos limitan o impiden esas actividades causantes de ruido, que se lesionan otras libertades y derechos como los del artículo 38 de la Constitución, la libertad de empresa, o el artículo 43.3, el ocio, o por ejemplo el artículo 44.1 de la cultura. Pero insistimos en que son derechos fundamentales y, por lo tanto, no podemos equipararlos y están sujetos al principio de jerarquía normativa. El ruido del ocio está ligado normalmente a la cultura, a la tradición. Son difíciles de resolver los problemas de ruido del ocio porque suele haber falta de voluntad política o de medios, tardan años en resolverse. Suelen haber intereses en presencia y suelen causar graves perjuicios y daños a la salud de los afectados. Además, es muy difícil adoptar medidas correctoras de modo eficaz en actividades al aire libre y en el centro de las ciudades. Y suelen estar en presencia también efectos aditivos y acumulativos, como botellones, acumulación de basuras, orines, vómitos, malos olores, ruidos posteriores de recogida y limpieza, coches discoteca, ruido de motos y coches buscando ubicación. Implican una depreciación de la vivienda de la zona. Y normalmente se suele suscitar el debate de la teoría de la preocupación o persistencia. ¿Qué estaba antes, la vivienda o la actividad de ocio? Pues la jurisprudencia viene diciendo que es absolutamente irrelevante que estuviera antes la actividad, que en todo caso hay que adoptar medidas correctoras para proteger esos derechos fundamentales. Es típico de discotecas, bares, pubs, restaurantes, terrazas, veladores, festivales, actividades musicales, bares musicales, eventos populares. Luego a mí me gusta hacer la diferenciación entre la ambientación musical y música ambiental, porque la ambientación musical son los 50 decibelios que todos sabemos que no se pueden superar en un restaurante, el hilo musical, y muchas veces las actividades comunican ambientación musical, pero realmente realizan música que supera ese límite. Las entidades locales son las competentes, así lo establece el artículo 25, 2b de la Ley 7/1985, en materia de urbanismo y en materia de medio ambiente y policía administrativa.
Y en la jurisdicción contenciosa administrativa podemos actuar contra las resoluciones expresas o presuntas de la Administración y existe una variedad de procedimientos contra la inactividad, reclamación de indemnización, procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, etc. Y suele ser la vía administrativa la más frecuente cuando estamos en presencia, por ejemplo, de festivales o fiestas populares. Bueno, es la única en el caso de fiestas populares. Bueno, el artículo 9 de la Ley 37/2003 del ruido es el que todos suelen invocar para suspender los objetivos de calidad acústica. Establece este precepto que con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o naturaleza análoga, las administraciones públicas podrán adoptar en determinadas áreas acústicas previa valoración de la incidencia acústica, las medidas necesarias que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación. Y asimismo, los titulares de los emisores acústicos también podrán solicitar de la Administración, por razones debidamente justificadas y que habrá que acreditarse en un correspondiente estudio acústico, la suspensión provisional de esos objetivos. Solo podrá acordarse en el caso de que se acredite que las mejores técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de esos objetivos. Pero este precepto es un cheque en blanco. Voy a pasar rápidamente algunas definiciones de la Ley 37 del 2003, área acústica, objetivo de calidad acústica, valor límite de emisión. Como estaban comentando antes, el objetivo de calidad acústica son valores evaluados conforme a procedimientos establecidos en el anexo 4 en el periodo de un año. Y el área acústica, ámbito territorial, delimitado por la Administración competente que presenta el mismo objetivo de calidad acústica. Vale. En el artículo 5 del Real Decreto hace referencia también a las áreas acústicas que se deben clasificar en función del uso predominante del suelo. Deben revisarse, como establece el artículo 6, como máximo cada 10 años esas áreas acústicas. Tienen que hacer una revisión periódica y tampoco se realiza. Y además, el planeamiento urbanístico debe adaptarse también a la ley del ruido. Y existe todavía municipios en los cuales ni siquiera se ha adaptado el planeamiento urbanístico, ni se han definido las áreas acústicas. Y todas las modificaciones, revisiones y adaptaciones de ese planeamiento general tienen que contener que contengan modificaciones en los usos del suelo, conllevan la necesidad de revisar esa zonificación acústica del ámbito territorial. Luego, todo está enlazado. El artículo 4 del Real Decreto relaciona o diferencia las áreas acústicas del espacio interior de los edificios. Y el artículo 16 establece los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior. Y además refiere que estos valores tienen la consideración de valores límite. Por lo tanto, nos hacemos estas preguntas. ¿Se puede declarar cualquier incidencia acústica como admisible? ¿Que se suspendan los objetivos de calidad acústica implica que no hay límites? ¿Y en el espacio interior de los edificios? Y si no es compatible la actividad con el descanso, con los derechos fundamentales, mejor dicho, del artículo 18, ¿cuál sería el alcance de la suspensión temporal? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Un fin de semana? ¿Un día? ¿Qué informes se requieren al respecto para sustentar la mayor o menor incidencia? ¿Pueden interpretar y decidir los jueces si dicha valoración de la incidencia acústica es suficiente y adecuada para suspender los objetivos? ¿Cabría plantear por los jueces y tribunales cuestión de inconstitucionalidad del artículo 9 al considerar que la norma pudiera ser contraria a la Constitución o afectar derechos fundamentales? ¿El precepto de aplicación limitada o restrictiva? Voy a intentar responder a esto. No es fácil. Hay algunas sentencias que se han pronunciado sobre esta cuestión. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el año 2008, ordena la suspensión de la celebración de las fiestas patronales de Villaviciosa de Odón, en el recinto ferial en aquel momento, y se concreten formalmente las medidas necesarias para disminuir las molestias a los vecinos de la zona. Aunque el Ayuntamiento alega
que ha privado las atracciones de su propia música y que ha ido recortando horarios de apertura y cierre, son solo afirmaciones de parte de una administración que ha permitido el desarrollo urbanístico de sectores lindantes con el recinto ferial sin realizar ninguna valoración de la incidencia acústica y sin prever el establecimiento de las medidas que exige la legislación. La Comunidad Valenciana, en mayo del 2016, también se indica que el artículo 9 es una excepción y la excepción es siempre de interpretación restrictiva ya que afecta a derechos fundamentales y que por los niveles acústicos deben celebrarse allí donde sea posible su celebración y no en el centro de las ciudades, al aire libre, perturbando y violando de manera notable los derechos. El acto de autorización viola el artículo 9 de la ley estatal, ya que además en este supuesto no se hizo un análisis acústico ni adoptó ninguna medida paliativa para evitar la contaminación acústica que iba necesariamente a producirse, por ejemplo, la colocación de pantallas. En Madrid también, el TCJ, en mayo del 2011, dictó otra sentencia en el cual se indica que el artículo 9 está exigiendo que cuando las administraciones públicas organicen la celebración de fiestas populares tienen que valorar el ruido que se pueda emitir y especialmente deben limitar con carácter previo tanto su nivel de intensidad como los horarios en el que se produce con el fin de permitir el descanso de los vecinos. El Ayuntamiento no adoptó medidas adecuadas sobre horarios e intensidad de ruidos, por lo que el juez suspendió la celebración de las fiestas. Bueno, este es el Oktoberfest, que lo comenté también esta mañana, la sentencia de Las Palmas de Gran Canaria del 2020, en el que se indica que, aun no existiendo música, existía ruido generado por la gran afluencia de gente que acudía a los actos y se declaró nula la autorización municipal para realizar este evento. También hablé del tema del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la sentencia del 2005 del Supremo, y también existe otra en Tenerife del año 2007, y indica en Gran Canaria que se debe situar el festejo en otro lugar. La del carnaval de Día de Vegueta, 18 de mayo del 2003, que establece también que se traslade a otro lugar el evento por las circunstancias también tan próximas a las calles. Esta sentencia sobre el artículo 9 dice, tiene razón la parte apelada, la apelada eran los vecinos, cuando sostiene categóricamente, por tanto el artículo 9 y el 50 de las actividades clasificadas canarias no son un cheque en blanco para la Administración, ni se adoptaron por el Ayuntamiento medidas que justificaran la suspensión de los niveles de ruido permitidos en condiciones normales, ni es posible adoptarlas por la propia morfología de las calles en que tiene lugar el evento. Como ven, debajo de las viviendas, pues, se aglomeraban todas estas personas. Uy, perdón, que estaban ustedes viendo. Recientemente ha recaído auto de estimatorio de medidas cautelares contra el Ayuntamiento de Ocaña por la celebración de eventos en la Plaza Mayor y hacen un análisis. Vale, pues hace un análisis exhaustivo del artículo 9 también y de la necesidad de no vulnerar esos derechos fundamentales. Por lo tanto, la excepción del artículo 9 es de interpretación restrictiva. Los objetivos de calidad acústica, los valores límite para el interior, no se definen en función del área acústica, sino del uso de edificio y del tipo de recinto. Las administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado. Requiere un análisis acústico previo y adoptar medidas paliativas para evitar la contaminación acústica y el domicilio es inviolable. Termino con un parrafito del Quijote. Fueron a comer, la comida fue tal y como don Diego había dicho en el camino que la solía dar a sus convidados, limpia, abundante y sabrosa. Pero de lo que más se contentó don Quijote fue el maravilloso silencio que en toda la casa había, que semejaba un monasterio de Cartuja. Muchas gracias. Gracias, Xiomara. Belén, la pista es tuya. Bueno, buenos días a todas, todos. Lo primero, agradecer a la organización de esta jornada, de esta mesa, el habernos invitado a participar. Y bueno, a ver, lo primero, a ver si me funciona esto, que he visto que... sí, que hay complejidad, pero bueno. Yo, un poco como complemento a la exposición de Xiomara, que ha sido muy clara,
voy a centrarme en analizar un conjunto de derechos, los derechos culturales que también aparecen recogidos en una amplia normativa, a la que me referiré en estos minutos que tengo, y que yo creo no, hay que introducir en este debate. Es verdad que hasta la fecha en la jurisprudencia que se ha desarrollado quizá este enfoque no se ha tenido en cuenta en la resolución de las cuestiones que vienen vinculadas a actividades culturales. No hablo tanto de ocio, que efectivamente no es un derecho fundamental, hablo más de todas esas actividades, eventos culturales que son tan importantes en un territorio como Cataluña, que generan pues historias, el arraigo cultural que tienen todas las fiestas, verbenas populares, y todo esto es importante introducirlo dentro del debate. ¿Y a qué me refiero con estos derechos culturales? Bueno, luego analizaré de manera muy breve, porque no hay tiempo, la normativa que regula todo este conjunto de derechos, pero por resumirlos de alguna manera, nos encontramos con un derecho que, como veremos, sí está contemplado en nuestra Constitución como un derecho fundamental, al nivel de los derechos a los que se ha referido Yomar en su exposición, y son el derecho a la producción y creación de contenido cultural, de contenido artístico. Este derecho, además, viene vinculado a otros, como son el derecho de todos nosotros a tener un acceso a todo ese contenido cultural, que también desde un punto de vista sociológico, filosófico, nos forma como personas, y la importancia que tiene para todos como seres humanos, que también viene reflejada en toda la normativa a la que me referiré. Y el derecho que tenemos a participar de todo este conjunto de actividades culturales. Bueno, pues como les decía, hay un amplio marco jurídico, empezando por el entorno internacional. Aquí, por cuestión de tiempo, me voy a referir a 4 ejemplos que me parece que quizás son los más relevantes, pero, como digo, hay muchas más normas en el ámbito internacional que reflejan y recalcan la importancia que tienen estos derechos culturales. Tenemos ya en el año 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos en el ámbito de las Naciones Unidas, se aprobó, y lo que hace esta declaración es reconocer que los derechos culturales son derechos humanos. Es decir, es una declaración importante a tener en cuenta en todo el recorrido normativo de los diferentes estados. Tenemos también la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Experiencias Culturales, que se aprobó en el año 2005 en el ámbito de la UNESCO. Aquí, en desarrollo de esos derechos culturales, se hace hincapié en la importancia de la diversidad cultural, es decir, que todas las manifestaciones culturales tengan cabida en igualdad de condiciones. La Carta Cultural Iberoamericana del año 2005, aquí se reconoce a los derechos culturales como derechos fundamentales. En la declaración final que se dictó tras la conferencia que tuvo lugar en México en el año 2022, es el Mundiacult, que seguro que le suena. Bueno, pues aquí se adoptó una declaración final en la que se adopta el compromiso por todos los estados presentes de actuar con el fin de promover todos esos derechos culturales, de permitir el ejercicio de todos estos derechos culturales. Ya si nos vamos al ámbito más autonómico, nacional, al desarrollo de todos estos principios que marcan estas normas de carácter internacional, comenzando por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, importante tenerlo en cuenta porque es un estatuto que recoge de manera reiterada la cultura, se refiere a ella en diferentes sentidos. Por una parte, pues mandata a los poderes públicos a facilitar la participación de todos nosotros en la vida cultural. También recalca pues, la necesidad de reconocer el derecho de todos nosotros a acceder en condiciones de igualdad a la cultura. Por su parte, otro artículo, pues, de nuevo, mandata a los poderes públicos a fomentar la creatividad artística y bueno, a fomentar toda la difusión, creación y producción de todos los contenidos, las diferentes manifestaciones culturales, ámbito teatral, ámbito musical, audiovisual,
literario, danza, circo, artes, en fin, todo lo que conforma la cultura. La Constitución española, también aquí, importante, un poco también por complementar la exposición que ha hecho Guiomara, tenemos varios artículos que se refieren a los derechos culturales. En el 20, que viene dentro de los derechos fundamentales, como decía antes, se reconocen y protegen los derechos a la producción y creación artística. También en el 9 se hace referencia a ese derecho de participación de todos nosotros en la vida cultural y en el 44 esa necesidad, ese mandato que se impone a los poderes públicos para garantizar el acceso a la cultura, un poco en línea con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Descendiendo a normas ya de carácter más ordinario, tenemos una norma importante que es la Ley del Libro. En el año 2021 se modificó y se recoge una declaración sumamente importante. Se declara la cultura como bien básico y de primera necesidad, no cualquier ámbito es declarado como tal. Esto es importante tenerlo en cuenta y creo que marca un hito dentro del tratamiento de los derechos culturales. De manera más reciente, el pasado año tuvo lugar una reunión de todos los ministros de Cultura del ámbito de la Unión Europea y adoptaron una declaración en la que la cultura, de nuevo, se reconoce como un bien público esencial y un bien público mundial. También son declaraciones sumamente importantes. Ya en desarrollo de todos estos reconocimientos que se hacen en estas normas, sí que algunas comunidades autónomas han incluso entrado a regular, a desarrollar estos derechos culturales. Es importante contar con normas que los desarrollen precisamente para que se tengan en cuenta en la decisión, en la toma de decisiones diarias que nos afectan a todos. Es importante que se desarrollen estos derechos culturales, lo que se ha hecho, por ejemplo, en Navarra, que ha sido pionera en este sentido. En el año 2019 ha aprobado una ley para desarrollar estos derechos culturales. En Canarias se ha dado un paso más y allí lo que se ha creado de manera muy reciente es un sistema público de cultura, un sistema como puede ser el sistema público de educación o de sanidad, el sanitario. Bueno, pues ahí se ha creado este sistema precisamente para que todas las instituciones que forman parte del sector cultural se coordinen y de manera eficaz se puedan ejercitar todo este conjunto de derechos culturales. En Cataluña se está trabajando en la aprobación de una ley de derechos culturales, pues por esa conciencia de la importancia que tienen todo este conjunto de derechos. Entonces, todo esto yo creo que genera pues un clima, un movimiento mundial casi, con todo este conjunto de normas internacionales acompañadas de todo el desarrollo en el ámbito nacional, de reconocimiento de esos derechos, de recordar que en la toma de decisiones y en la adopción de las diferentes regulaciones que afecten al ámbito cultural se tengan en cuenta pues, estos derechos y se tenga en cuenta la necesidad de que se apliquen en la práctica y no se limiten sin ningún tipo de justificación y lo mismo legitima a todos nosotros para que podamos exigir que esos derechos se puedan ejercer en la práctica. Y bueno, precisamente en esta línea, las diferentes normas que afectan a la organización de eventos culturales, muchas de ellas reconocen esta excepcionalidad cultural, pasan muchos ámbitos, en el audiovisual, en el ámbito, por ejemplo, de subvenciones, que se regula de manera muy especial el ámbito de la cultura y no se rigen por las normas que se aplican a otros sectores, pero bueno, tampoco me voy a detener aquí. Pero en materia de contaminación acústica también, es decir, el símil en la ley de Cataluña, el símil al 9 del que hablaba Guiomara también está recogido, al igual que en el resto de las leyes de contaminación acústica de las diferentes comunidades autónomas y como explicaba ya Guiomara, lo que abre es la posibilidad de que en determinadas circunstancias y atendiendo, y aquí sí que recalco a la necesidad de garantizar ese ejercicio de derechos culturales y de poder organizar estos eventos culturales que, como decía antes, bueno, viene respaldado por un derecho reconocido también dentro de la Constitución, se puedan, durante momentos determinados, adoptar decisiones por parte de la Administración competente para suspender esos objetivos de calidad acústica que se aplican pues, para controlar el ruido de nuestro día a día.
realidad, pero claro, al referirnos a eventos culturales que se celebran en determinados espacios de tiempo, se da esta permisibilidad atendiendo a esa excepcionalidad cultural. Y en la toma, en el desarrollo de todas estas decisiones, no hay que olvidar que además de esos derechos a los que se refería Guiomara, también están estos derechos culturales. El Tribunal Constitucional y la jurisprudencia en general lo que aclara y precisa es que cuando concurren dos derechos fundamentales, como puede ser en este caso, hay que ponderarlo, es decir, no se puede dar prevalencia uno sobre el otro, sino analizando el caso concreto hay que ponderar estos derechos y la normativa tiene que hacerlo. Precisamente por eso están estos artículos que contemplan a esa excepcionalidad cultural y los desarrollos y decisiones que se tomen en torno a esa posibilidad tienen que tener en cuenta esta necesidad de ponderar, el establecer limitaciones que no estén justificadas y que impidan el desarrollo de estos derechos culturales, estaría conculcando también unos derechos fundamentales, estaría infringiendo esa posibilidad y esa necesidad y ese mandato que hay de garantizar el ejercicio de esos derechos culturales. Es importante garantizar el derecho al descanso, como no puede ser de otra manera, pero no puede prevalecer sobre estos otros derechos desde un punto de vista jurídico y también de la práctica, que el impedir, el imposibilitar la organización de todos estos eventos culturales podría incluso situarnos en una situación de empobrecimiento cultural absoluto. Entonces, todo esto se tiene que poner en la balanza. Y bueno, dentro de la analítica, pues también, de nuevo, estos objetivos de calidad acústica lo que tratan es de controlar ese ruido y a la hora de valorar todos estos elementos hay que tener en cuenta, cada circunstancia concreta, el hecho, pues, que claro, no todos los focos de ruido se pueden analizar de la misma manera. Tenemos, la norma trata de controlar el ruido que pueda provenir, por ejemplo, de una obra que nada tiene que ver con el sonido que provenga de la música. Creo que son dos elementos que hay que tener en cuenta, que quizá en la normativa haya una tendencia a dar un tratamiento igual, pero no se puede. Es decir, hay que atender a cada circunstancia concreta. Y bueno, ya por terminar, no hay que olvidar el impacto positivo que tiene el sector cultural, todas las externalidades positivas, el impacto que pueda tener en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito de la generación de empleo, que no hay que perderlo de vista. Aquí tenemos cifras pues del Instituto de Estadísticas de Cataluña, por ejemplo, que habla de una ocupación en el ámbito cultural en Cataluña del 5%, más de 186.000 profesionales dedicados a la cultura. Estas son cifras que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones que afecten al sector. Lo mismo, hay un informe del Pleno del Consejo de Trabajo Económico y Social, informe en el que se hace un llamamiento a la necesidad de aprobar esta ley de derechos culturales a la que me refería antes. Si lo leen, lo podrán comprobar. Y también da cifras significativas del sector cultural. Y bueno, con esto ya termino. Ya luego en el debate, si tienen cualquier comentario, podemos valorarlo. Muchas gracias. Per la vostra tranquil·litat, no porto PowerPoint, amb la qual cosa avui és probable que sigui capaç de conservar un quart d'hora. Molt bé. Gràcies a tothom per assistir-hi, gràcies a l'organització per convidar-nos. Llavors, la meva intervenció pretén ser una miqueta actuar amb tota humilitat en representació del que som els consultors acústics, que cada vegada tenim un paper, diguéssim, més rellevant amb tot el que és el tema de la tramitació, la legalització, el disseny, la conceptualització de festivals, concerts, etc. I, òbviament, ens trobem llavors amb la necessitat també d'encaixar-ho en un entorn que, francament, s'està posant complicat. S'està posant complicat, d'acord? Llavors, clar, realment, feu-vos a la idea que el consultor acústic com a tal, al final, el seu paper en un esdeveniment d'aquest tipus és força obvi. És a dir,
dir, qualsevol festival, qualsevol concert no deixa de ser una activitat que congrega 1.000, 2.000, 50.000 persones que paguen uns diners, no pocs, per sentir música, per tenir una experiència audiovisual en la qual la música i, per tant, el so, a un volum que algú de vosaltres pot dir que és excessiu, però que és un volum elevat, i això és obvi, és un element fonamental, d'acord? I el so té aquesta mala cosa que es propaga amb l'espai, amb la qual hauríem de ser conscients que venim d'un canvi de paradigma en el qual fa potser 15 anys, una cosa així, o 20, o els anys que vulgueu posar, l'organització del festival era una cosa que corria a càrrec d'una sèrie de gent, probablement amb unes ganes de fer un esdeveniment, però la seva responsabilitat, poder no, però potser la seva visió d'on comença i on acaba el que és el seu àmbit de treball, s'acaba on hi havia la valla de l'esdeveniment. Llavors, si dintre la valla jo puc ficar les meves X mil persones, les meves entrades, les meves barres, etc., i garantir una qualitat de so raonable, un nivell de pressió raonable, tot el que passi més enllà, ostres, no ho sé, perquè està més enllà de la valla i el mío és de la valla per acá, d'acord? Llavors, afortunadament, això és un canvi de paradigma que ja fa uns anys que estem visquent, és a dir, els promotors musicals, probablement en part per obligació, hi ha promotors musicals a la sala, comencem per aquí, perquè si no començaran a volar sabates. En part, els promotors musicals, vulguis que no, és a dir, també s'han vist obligats a desfer-se o, diguéssim, de baixar-se d'aquesta situació de, diguem-ne, llibertat, de carta blanca, diu, no, yo hago un concierto y hace ruido. Pues claro, porque es un concierto y hace ruido. Ostres, no pot ser un xec en blanc, d'acord? Llavors, afortunadament estem veient que això els promotors cada vegada ho tenen més interioritzat. En part, tampoc ens enganyem, és perquè si un any la lien parda, l'any següent no hi ha llicència i se les acaba el negoci. Vull dir que per la cuenta que les trae, ells mateixos són conscients que han d'agafar i han de tenir un paper com més proactiu, d'acord? I jo crec que aquí és on realment està la part. Això és una tendència unànime o global? No, encara no. Però sí que és cert que cada vegada estem veient aquesta actitud, aquest canvi d'actitud, d'una manera com més generalitzada. I això, vulguis que no, ens anima i és una bona notícia, d'acord? Llavors, realment, on està el canvi? El canvi està en que una bona part d'aquest sector s'ha acabat professionalitzant una mica més. Ja no és una empresa de so amb 4 altaveus que foten allà una banda, unes guitarres i tiren música, sinó que el sector dels festivals, com bé ha apuntat abans la companya Belén, cada vegada més és una indústria. Si no recordo malament, i no vull equivocar-me i per tant tiraré de xuleta, l'any passat, el 2023, el sector dels festivals i els concerts, deixant de banda esports i tot això, va moure 600 milions d'euros. No és una quantitat petita, d'acord? Va donar entrades, si no recordo malament, als 10 principals festivals, parlo a nivell estatal, disculpeu, els 10 principals esdeveniments van vendre un total de 3 milions d'entrades, però és que se'n van fer 870 de festivals i concerts a tot l'Estat, amb la qual estem parlant que realment és un servei que dona resposta a una demanda d'uns quants milions de persones. No és una exageració, són números puros i duros, d'acord? Llavors, ja no és una situació en la qual uns descerebraus treuen uns altaveus d'un magatzem i munten una festa, sinó que realment al darrere hi ha tot un motor econòmic que cada vegada s'està especialitzant més, s'està professionalitzant més i, per tant, requereix que també hi hagi unes regles del joc i hi hagi unes normes cada vegada més clares, d'acord? Llavors, clar, quina és la situació en la que ens estem trobant actualment qualsevol dels companys que estiguem donant suport al que és la legalització i l'organització d'esdeveniments d'aquesta mena. Clar, el nostre rol, fixeu-vos que pot començar des del que és la participació, col·laboració o directament l'autoria, el que és el disseny dels sistemes de so, els ajustos, etc., però normalment el nostre paper és el d'intentar adequar les propietats d'aquell esdeveniment per tal que pugui obtenir una llicència, per tal que pugui complir una normativa, que no sempre són sinònims. Pequeña broma. Però realment la idea és que aquest consultor pugui aconseguir que aquell festival es legalitzi i compleixi tots els ets i uts. Llavors, clar, quina és la situació que ens estem trobant actualment i és potser la part que dona peu al debat que estem tinguent. Com anem de temps? Bé, és potser el debat que estem tinguent avui. Ens trobem amb que el marc normatiu
Potser la paraula que millor s'hi adequa és dispers. Dispers en quin sentit? Tenim una jerarquia que comença per una directiva europea, tenim una llei estatal, tenim una normativa autonòmica i després tenim no sé quantes ordenances municipals. I aquí és on la cosa es complica. És a dir, tenim ordenances que sí que estan adequades a la normativa autonòmica, ordenances que no ho estan, ordenances que es reinterpreta a criteri del tècnic de districte o del tècnic de medi ambient o del tècnic d'activitats. És a dir, hi ha una dispersió de criteris que realment ho fa molt difícil el fet d'establir un marc de treball el més homogeni, el més comú a tots. Llavors, això potser és la part que més reivindiquem, és a dir, que hi hagi una normativa, una reglamentació que sigui el més clara, el més coherent i el més equilibrada possible. Perquè ara mateix què és el que ens trobem? A part d'aquest terrabastall a l'hora d'aplicar criteris, que a vegades són arbitraris, a vegades són capritxosos o a vegades són una mica difícils d'entendre o de defensar, o inclús, no sé, em ve, per exemple, el Xavi abans, que ha dit, bueno, si veiem un esdeveniment que està molt lluny i ja tenim clar que això complirà, no cal que facis un model. Ostres, clar, però llavors segur que complirà, això d'on ens ho traiem? Clar, estic a 300 metres, segur que ho compleixo. Bé, però la setmana següent continuo estant a 300 metres i vinc a un altre esdeveniment i sí, segur que complim també. És a dir, jo penso que hem d'establir una sèrie de regles que siguin el més clares possibles i intentar, dintre que la finalitat d'aquesta aproximació sigui facilitar les coses, i això ho entenc, però sí que hauríem d'aconseguir que les normes del joc siguin el més clares i sobretot el més, diguéssim, sí, de fet em reitero, el més clar és per tothom, d'acord? Que no doni peu a que hi hagin interpretacions o aproximacions o aspectes que puguin quedar condicionats pel fet de voler agilitzar les coses o pel fet que hi hagi a vegades una certa manca de coneixement de la realitat que hi ha al darrere, etc. Llavors, un dels punts claus que ara mateix ens trobem a l'hora d'intentar legalitzar determinats noves esdeveniments és que en general hi ha com una mena de por, de temor o un nubarrón, diguéssim, per sobre els caps, que ve degut per la pressió social que tenim pel fet que la força que pot tenir una comunitat de veïns, un ciutadà a títol individual, realment agafa molta més inèrcia, agafa molta més embranzida que no pas la força que pugui tenir un esdeveniment, d'acord? Llavors, això què vol dir? No estic dient en cap moment que un ciutadà no tingui dret a queixa. És més, si un ciutadà es queixa, probablement és perquè té un motiu. Si més no, ell o ella sent que té un motiu i per tant se l'ha d'escoltar i se li ha de donar una resposta. Però el que sí que entenem que no té massa lògica que una determinada comunitat de ciutadans o un ciutadà en concret pugui trobar la manera d'aturar un carnaval de Canàries o un determinat festival, etc. És a dir, aquí hem de trobar la manera de buscar un nou equilibri que ara mateix jo crec que s'ha perdut una miqueta, d'acord? Menteixo, no ho he dit bé, no és que s'hagi perdut. Hem anat d'un extrem on els festivals eren carta blanca i ara estem anant a un altre extrem on potser ens hem passat una mica de frenada. Jo crec, i abans juraria que el Joaquim Martí, que no sé si està a la sala, ha fet servir una paraula que m'ha agradat, que és buscar la compatibilitat. És a dir, tenim una indústria que necessitem que sigui compatible a l'entorn, bàsicament perquè tenim un fotiment de persones que necessiten aquest accés a la cultura. Ho està demanant. Penseu que, abans la xuleta aquesta que us he dit, si el 2023 el sector va moure 600 milions, el 2019, que va ser l'any super-mega-fantasioso abans de la pandèmia, van moure una mica de la meitat. Vull dir que realment és un sector que està creixent. Per què? Perquè la gent està demanant més accés a la cultura, d'acord? Llavors, això vol dir un xec en blanc? No, i em sembla que això estem tots d'acord. Ara sí que hem de trobar la manera que això sigui una cosa més equilibrada i que puguem trobar la manera d'encaixar tot això. Llavors, el tema de buscar la compatibilitat i el tema de buscar la convivència entre aquestes necessitats, creiem humilment que és la nostra finalitat, la nostra teula. Llavors, aquesta recerca de compatibilitat, jo vull creure que és una tendència, però també soc conscient que és una mica un desig. Però sí que és cert que a poc anem aconseguint que hi hagi com més interacció, més mediació, més comunicació, més implicació per part de totes les parts implicades. Ens costa encara arrossegar una mica el veí, però puc entendre que un veí que ha de sentir el bum-bum del concert i que intenta dormir, evidentment no està gaire per la labor d'arribar a una entesa, però s'ha d'aconseguir aquesta xerrada. Llavors,
Un aspecte que penso que és fonamental tenir en compte amb la proposta de decret que s'està treballant i en la qual, com bé ha anunciat abans el Xavier, hi ha alguns punts on no només nosaltres, sinó altres sectors també discrepen, s'hi està treballant i hem d'aconseguir una sortida que ens sentim més representats en molts aspectes, no només en el tema cultural. Però si ens assenyim a la part dels concerts, clar, el tema de la suspensió d'objectius no és una cosa nova, és una cosa que ja existia, ho reconeix la legislació estatal, ho reconeix la 16/2002, etc. Però, clar, hem de ser conscients que el sector dels concerts i dels festivals és un sector molt resilient, però que quasi viu, per això he preguntat si no hi havia cap promotor, però viu quasi a base, no de la improvisació, però sí d'anar a última hora. Amb això, on vull anar a parar? Que si resulta que ara mateix per tramitar la llicència d'un concert jo he de presentar tota la paperassa amb un mes d'antelació, moltes vegades parles amb el promotor i dius, escolta, anem a tramitar la llicència, quin equip de so posaràs? Ostres, no ho sé. Encara no ho sabem. Llavors, si a més hem de tramitar una suspensió d'objectius que administrativament és més lenta, és més complexa, ens anem molt més enrere amb el temps. I això és un problema, d'acord? Per què? Perquè moltes vegades l'activitat encara no està definida amb tanta antelació com la que necessitem per poder fer tot aquest tràmit administratiu, d'acord? I és una particularitat que hem de tenir en compte. L'altre aspecte fonamental i que crec interessant, el que passa que aquí crec que hem de ser conscients que afortunadament la tècnica i el coneixement van una mica més enllà. Es parla que una entitat de control pugui fer a posteriori els controls de l'impacte que fan aquests concerts. Ens sembla fantàstic, fins i tot ens pot semblar necessari, perquè si no, evidentment, sobre el paper tot s'aguanta i després, si ningú va controlar, clar, sempre hi ha el que diu, no, com no van a venir a medir, jo tiro milles, d'acord? És important que es facin mesures? Sí, però, clar, siguem conscients que estem parlant d'un esdeveniment efímer i, per tant, no podem esperar que hi hagi algú que es queixi perquè entre que s'activa la maquinària, vaig a mesurar, potser aquell concert ja s'ha acabat. Si resulta que envia una entitat d'inspecció, aquesta entitat d'inspecció, sota l'abast de la seva acreditació, està obligat a seguir un determinat tipus de procediment que trobes que segurament no és aplicable a l'impacte acústic que pot tenir un concert, perquè hi ha fluctuacions de nivell, perquè hi ha fluctuacions degudes al vent, perquè és una cosa que intrínsecament canvia i ara tens moments més, diguéssim, sorollosos, moments més tranquils, etc. És a dir, és molt difícil com a entitat d'inspecció, agafar, plantar-se, fer una mesura i treure una valoració, a no ser que estiguem treballant a molta distància del llindar que hem de complir. 2 minuts. 2 collons, vale. Som-hi, doncs vaig ràpid. És complicat que aquesta entitat d'inspecció pugui fer aquesta comprovació, d'acord? Però sí que estem d'acord que d'alguna manera s'ha de comprovar que tot el que s'ha dit sobre el paper després es pugui comprovar. Llavors, això, la manera possiblement que la tecnologia i tot això ho permès és mitjançant mesures, monitoratges, etc., que en temps real et vagi dient què és el que estàs fent. Si has d'aplicar un protocol de mesura, analitzar els resultats, etc., quan tinguis el resultat, resulta que el concert ja ha acabat. Amb la qual cosa, aquella actuació d'inspecció no ens ha servit per comprovar que realment estem complint el que dèiem a la llicència. L'altre aspecte que comentàveu, el tema dels limitadors. Els limitadors funcionen molt bé per un determinat tipus de contagiaments. Però, clar, si jo vaig a un concert, un festival tipus primavera, tipus Mad Cool, tipus el que sigui, arribo amb el meu limitador, que serà el millor del món mundial, amb 2 canals, un L i un R, i arribo a un sistema que té 40 i pico de canals. ¿Dónde leches lo pincho? Aquest limitador allà no fa res. El tipus de sistema de so no serveix de res un limitador allà. Llavors, hem de trencar una miqueta també aquesta casuística, aquesta tesi, de dir, ostres, si poso un limitador ja està tot resolt i ja estem complint la norma. A veure, el limitador és una eina i serveix per moltes coses, però no serveix per moltes altres. I un limitador mal col·locat és un torpedo a la línia de flotació de qualsevol esdeveniment, però directament un limitador, quan no es pot fer servir, és absurd. És un trasto que connectarem a la corrent, però no fa absolutament res. Vull dir, hi ha altres mètodes, hi ha altres eines per intentar controlar i corregir els nivells d'emissió en funció del que estem fent a fora. Perquè al final sí que és cert que ens posa una sèrie de nivells màxims a l'interior, però la finalitat de tot plegat què és? Intentar o assegurar complir a casa el veí, és a dir, el que passa fora. No arribar a l'extrem que m'és igual que dins estiguem a 200 dB i la gent sagnant per les oïdes, però la nostra prioritat ha de ser complir fora. I un limitador on actua dins, no pot fer gaire cosa més. Llavors nosaltres som més partidaris de valorar quin és l'impacte que estem tenint a l'exterior. Em sembla que no hi ha gaire més temps, amb la qual cosa estem oberts a les vostres preguntes. Moltes gràcies. Gràcies, Jeroen.